María Rodríguez no podía seguir callada. No después de lo que vivió. No después de cómo lo están olvidando mientras el mundo llora a una estrella del fútbol. Ella llora a su esposo, a su vida entera, a su otra mitad, a ese hombre que nunca saldrá en las portadas, pero cuya ausencia grita más fuerte que cualquier homenaje. María rompe el silencio y lo hace con el corazón en carne viva. Cansada de ver cómo todos los focos se quedan con Diogo Jota con el número 20. Con el astro caído mientras Andrés Silva, su esposo, el hermano menor, el copiloto, el que murió en el mismo instante, queda relegado a un simple y cruel. También estaba ahí. Ella recuerda el sonido del teléfono. Esa madrugada del 3 de julio, un timbre seco que le heló la sangre y una voz al otro lado que no necesitó decir mucho. «Señora María, prepárese». Fue lo único que dijo el guardia civil antes del silencio más implacable de su vida. Su mundo se vino abajo en ese momento, y todo lo que vino después fue una pesadilla que aún no termina. El Lamborghini Huracán estrellado envuelto en llamas en la A52, cerca de Cernadilla, Zamora. La imagen de dos cuerpos sin vida, uno de ellos el suyo, el que ella había abrazado la noche anterior, sin saber que sería la última María. Revivirá el horror en cada palabra. El accidente no fue solo una noticia, fue una sentencia. Fue la amputación brutal de su vida entera. Hablará de cómo la llevaron hasta el lugar de los hechos, cómo caminó entre restos metálicos quemados, cómo vio los últimos rastros de la existencia de André entre humo, ceniza y desesperación, y ahí, junto a los restos de un coche que prometía velocidad y adrenalina, María solo sintió vacío, porque no quedaba nada más, porque todo lo que era futuro se había convertido en ceniza. María no entiende cómo pueden seguir llamando tragedia a algo que solo cuenta la mitad de la historia. Diogo Jota, el ídolo, el homenajeado, el mártir del balón, y Andrés, su sombra, su lado B, su pariente sin nombre. María no acepta, no puede aceptar que su esposo sea un pie de página en la peor historia de su vida. André no era el hermano de André, era un futbolista formado con esfuerzo en Porto Boavista Gondomar y jugaba para Peñafiel. Tenía 25 años y más que una carrera, tenía un proyecto de vida, tenía sueños, tenía un amor profundo por María, con quien planeaba una familia, un hogar, un mañana que nunca llegó. Y eso duele. Duele ver cómo lo han borrado del relato, cómo en cada titular, en cada tributo, en cada camiseta firmada, solo aparece uno, como si el otro no hubiera importado, como si no hubiera ardido en el mismo fuego, como si su sangre valiera menos. María se siente invisible, y con ella, todo lo que representaba a André en los funerales. Las cámaras enfocaban a los jugadores, a los compañeros de Diogo, a los directivos del club, pero no a ella, no a la esposa rota, que se aferraba a una fotografía, como si pudiera devolverle el aliento a través de la imagen. Y eso la quiebra cada día un poco más. No quiere competir por el duelo, no quiere que se trate de quién era más famoso, sino de justicia emocional, de respeto por una vida que también se perdió. María está harta de la indiferencia de que nadie la llame, de que nadie pregunte cómo lo está llevando, de que su duelo no tenga espacio en los reportajes, porque no vende, porque no tiene goles, porque no tiene millones. Y sin embargo, tenía todo lo que a ella le importaba. André era su vida, era su casa, era su risa en la cocina, era su abrazo por las noches, y ahora no es nada en los ojos del mundo. Y eso la destruye por dentro. Esta historia no es solo sobre fútbol, es sobre lo que pasa cuando el dolor queda en segundo plano, cuando la fama eclipsa el amor, cuando los focos iluminan un solo nombre y dejan al otro en la oscuridad total. María levanta la voz porque alguien tiene que hacerlo, porque si no lo hace, André morirá por segunda vez. Olvidado, ignorado, silenciado por una narrativa que decide a quién llorar. Hubieran decidido que su esposo era solo un actor de reparto en una tragedia protagonizada por otro, y eso la revuelve por dentro, porque André no era el hermano era su todo, su confidente, su fuerza, su razón para seguir adelante. María no quiere fama, no quiere atención vacía, solo quiere verdad. Y la verdad es que su esposo también murió, que su vida también importaba, que ella también merece ser escuchada,
Este video es su manera de romper ese silencio, de alzar la voz por todos los que han perdido a alguien y se sienten invisibles en medio del ruido, por todas las personas que son olvidadas. Simplemente porque no eran figuras públicas, María ya no espera que el mundo la escuche. Ha decidido hablar porque no hay homenaje más poderoso que decir su verdad sin miedo. Se termina de quebrar al hablar del fútbol de André. Ya no era solo el hermano de Diogo en el campo, brillaba con luz propia formado en Gondomar SC Porto y Pacos de Ferreira. Su salto al profesionalismo con Peñafiel en verano de 2023 lo catapultó. 62 partidos, 7 goles y 3 asistencias, revelando un jugador veloz. Esa pasión y talento despertaron elogios constantes de su entrenador Elder Cristóbalo, quien valoró su velocidad, carácter y presencia decisiva en la plantilla. Y sin embargo todo se desvaneció en ese fatídico 3 de julio. Algo que María no dejará pasar, reclamará atención y reconocimiento a través de los tributos que llegan al mundo del fútbol. Sorprendentemente ha extendido el luto también por André. La Federación Portuguesa declaró duelo nacional y suspendió partidos, subrayando que su retirada prematura deja un vacío también en la comunidad. Su club, el Peñafiel, emitió un homenaje oficial señalando que era un hombre comprometido, que llevaba el escudo con orgullo y personalidad. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, expresó su pasión y espíritu inspiraron en el campo un talento arrebatado. Demasiado pronto el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa se sumaron, lamentando la tragedia y su impacto, mencionando también a André junto a Diogo. La gran mayoría de clubes y estrellas del fútbol desde Portugal, Inglaterra, España, hasta la élite mundial, dedicaron condolencias no solo a Diogo, sino también a su hermano Cristiano, Ronaldo, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rubén Neves, miembros del FC Porto y del Peñafiel. Emitieron mensajes reconociendo la pérdida de 2 vidas y carreras prometedoras en el funeral conjunto, en Gondomar. Fueron cientos los que lloraron a ambos los jugadores del Peñafiel. Llevaron coronas junto a los futbolistas de Liverpool, Andy Robertson, portando una ofrenda por André, y Beryl van Dijk por Diogo, desde la cantera hasta la élite. Su nombre resonó en oraciones, momentos de silencio y homenajes universales. María siente que estas declaraciones públicas ofrecen cierto consuelo, pero subraya que no basta. Porque mientras Diogo recibe portadas y retiros de camisetas en Liverpool, el legado futbolístico de André apenas registra una mención. ¿Qué hay de sus goles, de los hat-tricks en Peñafiel, de su ascenso profesional? Esa carrera fue real, llena de esfuerzo, y debía verse reconocida con la misma fuerza mediática. Este segmento del video explorará cómo, a pesar del aluvión de condolencias y luto colectivo, la figura de André sigue siendo un segundo plano para muchos medios. Hablará María en primera persona de la pena y el orgullo al recibir mensajes de estrellas futbolísticas por su esposo, y el amargo contraste cuando esos gestos quedan eclipsados por el brillo mediático de Diogo. Porque sí, el fútbol lloró a los 2 hermanos, pero algunos quieren que sigamos viendo la historia como si solo el hermano estrella hubiera existido. María invita a cambiar ese enfoque, a exigir que también André cuente, que su fútbol, su historia, su promesa sean visibilizados, honrados, recordados. Porque no es cuestión de quién era más famoso, es cuestión de respeto, de verdad emocional, de justicia para un hombre cuya vida también importaba. Recuerda, con un nudo en la garganta como estaban ella y André, antes del accidente. No era una relación perfecta, porque ninguna lo es, pero había amor del más sincero. Llevaban 6 años juntos, compartiendo casa, cuentas, sueños y peleas como cualquier pareja real. Días antes del accidente, sí habían discutido. Y eso la persigue. Fue una discusión tonta, casi sin importancia. Algo sobre los planes de mudarse, más cerca de Oporto, sobre los tiempos que él dedicaba al club y los que le quedaban a ella. André estaba centrado en su carrera, comprometido con el Peñafiel y con la idea de llegar a la Primeira Liga. A veces se obsesionaba tanto con sus entrenamientos, su dieta, los partidos, que María sentía que se alejaba. Le dijo que lo extrañaba, que necesitaba más de él, más tiempo, más atención.
y ahora cada palabra de ese día pesa como una losa. No sabe si alcanzaron a arreglarlo del todo. No sabe si lo último que él sintió fue su amor o su rabia, y ese pensamiento la destroza por dentro. Pero lo que sí sabe es que lo amaba. Profundamente, que daría todo por una sola oportunidad más, para decirle que no importaban las discusiones, que él era su hogar, su destino, su alegría, y que ahora su ausencia la deja con un eco que no se apaga. Este video no es solo un homenaje, es una declaración, una exigencia, un grito que atraviesa el ruido mediático para recordarnos que cada historia tiene dos caras. Eproche. Y eso la atormenta cada noche. Recuerda cómo él salió esa mañana hacia Zamora emocionado, porque iba a ver a Diogo, con quien siempre tuvo una relación muy cercana. Eran hermanos, pero más que eso eran socios cómplices. Diogo admiraba a André en lo personal, y lo apoyaba en lo profesional. Incluso se hablaba entre amigos cercanos de que Diogo iba a mover algunos contactos para que su hermano fichara por un club de mayor categoría. Y sin embargo, esa reunión de hermanos terminó en tragedia. María también confiesa que no siempre se sintió completamente bienvenida en el círculo de Diogo. Había tensiones sutiles, nunca abiertas, pero presentes. Algunos en el entorno del jugador veían a André como el hermano que se colgaba de la fama de la estrella, y ella odiaba eso porque sabía cuánto le dolía a André. Él quería forjar su camino, ser respetado por su juego, no por su apellido, y eso lo presionaba la noche antes del accidente. André y María habían hablado por videollamada. Él estaba feliz. Le dijo que hablaron cosas importantes con Diogo, que sentía que se venían cosas grandes. Le prometió que cuando volviera, hablarían en serio sobre mudarse, sobre comprometerse, más allá de lo que ya tenían. Tal vez formar familia. Era como si todo lo que habían peleado los días anteriores se deshiciera en ese momento, y por eso cuando la llamaron al amanecer para decirle que André estaba muerto, fue como si el mundo se congelara. María no quiere que la gente la vea solo como la viuda. Ella era parte de la historia de André. No solo al final, sino desde el inicio estuvo en cada paso de su carrera. Celebró sus goles, los sostuvo en las derrotas. Fue su compañera de vida. Y hoy ver cómo todo se resume en una nota de prensa, en una línea bajo el nombre de Diogo, le rompe el alma. También sabe que hay cosas que no se dicen, en los medios rumores que circulan, gente preguntando si el accidente se pudo evitar, si iban rápido, si el coche tenía fallos, si estaban en condiciones de conducir. María no entra en ese terreno por respeto, pero sí exige una cosa: transparencia, porque no descansará hasta saber toda la verdad, porque detrás de la velocidad y los focos había un ser humano, uno que era amado, que era importante, uno que no puede quedar reducido a una sombra en la tragedia de otro. Todo el mundo llora a Diogo, pero ¿quién llora a André? ¿Dónde están los homenajes para él? ¿Dónde están los minutos de silencio, las camisetas, los estadios iluminados? ¿Acaso su vida valía menos por no ser famoso? Me dijeron que había sido un accidente, que mi esposo estaba muerto, que el coche había explotado. Nadie te prepara para eso. Nadie te prepara para saber que la última vez que hablaste con él fue discutiendo por algo estúpido. Vi cómo todo se centró en Diogo, y claro, lo entiendo, es una estrella. Pero, ¿y mi esposo? ¿Acaso él no murió? También no tenía sueños, carrera, familia. Estoy cansada de que lo llamen el hermano de él. Tenía nombre Andrés Silva y tenía talento. André no necesitaba colgarse de la fama de nadie, él estaba haciendo su camino. Marcó goles, fue titular indiscutible, se rompía el alma por su equipo, y aún así, su muerte quedó sepultada bajo el peso del estrellato ajeno. Sí discutimos antes del viaje, y qué pareja no lo hace, pero él me llamó, me dijo que íbamos a arreglarlo, me habló de futuro. Y al día siguiente, todo eso ardía en una carretera. Nadie vino a preguntarme cómo estoy. Nadie de los medios quiso saber cómo vive una mujer que perdió al amor de su vida, mientras todos aplauden a su cuñado. Tampoco valgo yo en esta historia. Respeto el dolor de la familia de Diogo, pero también exijo respeto por el mío, porque yo no perdí a una estrella, perdí a mi esposo, a mi compañero, y no voy a quedarme callada mientras el mundo finge que él no existió. Quiero verdad. Quiero saber qué pasó realmente en esa carretera. ¿Qué falló? ¿Por qué iban tan rápido? No quiero venganza, pero sí claridad, porque si no hablamos,
Si no exigimos esto, se va a repetir. Nadie lo sabía. Pero las cámaras de seguridad de una gasolinera a 34 kilómetros del punto del impacto captaron algo que hasta ahora no se había revelado. El Lamborghini conducido por Diogo aparece detenido durante 6 minutos exactos, un detalle que no figuró en los informes preliminares. María solo lo supo porque un trabajador de la estación la reconoció por redes sociales y decidió contarle lo que vio. No fue solo una parada rápida según su testimonio. Discutieron en el coche. Los dos bajaron nerviosos, intercambiaron palabras tensas. Diogo gesticulaba fuerte. André miraba al suelo. Y cuando volvieron a subir al vehículo, Diogo aceleró de forma tan brusca que dejó marcas visibles en el pavimento. El empleado reportó el incidente a sus superiores, pero nadie le pidió las grabaciones, hasta que fue demasiado tarde. María apenas pudo creerlo cuando vio esas imágenes en su correo. Y lo que más le impactó no fue la pelea, sino lo que llevaba André en las manos al volver al coche, una carpeta de documentos que no estaba en el registro del accidente. Esa carpeta nunca apareció entre los restos. El coche ardió, pero algunos objetos personales fueron rescatados. Entonces, ¿dónde está qué contenía? ¿Por qué André la llevaba esa mañana? ¿Qué importancia tenía en lo que hablaron esa noche anterior? Ella empezó a sospechar que aquella visita entre hermanos no era solo un encuentro familiar. Había algo más, algo que no encajaba. Los días posteriores al accidente, recibió mensajes extraños, llamadas desde números que colgaban sin hablar, correos vacíos, con archivos eliminados, un patrón que se repitió durante semanas, hasta que una noche encontró en la cuenta bancaria compartida un depósito anónimo, hecho apenas horas antes de que André muriera. Eran 10.000 euros sin remitente, sin explicación. Pensó en devoluciones, pagos pendientes, pero no había motivo alguno para que esa suma llegara justo antes de la tragedia. Fue a la policía. Nadie supo explicarlo. Uno de los agentes le dijo en voz baja que tal vez era mejor no seguir hurgando en lo que no se quiere saber. Pero María no puede soltarlo, porque cada vez que encuentra un cabo suelto, todo duele más, todo se tuerce más, y lo peor de todo es que no confía en nadie, ya ni siquiera en la versión oficial que le repiten como un mantra. Fue un accidente, un reventón de neumático, una mala curva, pero ella sabe que hay algo detrás que nadie quiere decir. Una semana antes del viaje, André había recibido una carta del club sellada con urgencia. Pidió no abrirla hasta estar solo. Se encerró en el baño y cuando salió, no dijo palabra. Se veía inquieto, pensativo. María recuerda que le preguntó qué pasaba, pero él solo respondió que necesitaba hablar con Diogo en persona. Esa urgencia, ese impulso repentino de tomar el coche e ir a Zamora, ahora le resulta sospechoso, como si André hubiera sabido algo, como si estuviera en medio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Hay testigos que aseguran haber visto un coche oscuro detrás del Lamborghini en la autovía antes del siniestro, y que no se detuvo tras la explosión. No se presentó a declarar. No fue registrado por los radares. Esa sombra circula por la memoria de María. Cada vez que intenta reconstruir los últimos minutos de vida de su esposo, y no puede dejar de pensar en todo lo que nunca sabrá. Una noche, revisando el correo electrónico de André, encontró un mensaje no enviado dirigido a Diogo. En él decía: necesito que hablemos. Ya. Esto nos puede salpicar a los dos. Si sale a la luz. Firmaba con iniciales. No era su estilo. No hablaba así. No escribía así. Alguien lo obligó a redactar eso. Alguien lo presionó. Y María no descarta que esa conversación, que nunca llegó a darse, haya sido el verdadero detonante de la tragedia. Nadie entiende por qué no hubo frenada, por qué el coche no intentó esquivar, por qué las cámaras del peaje se cortaron justo 10 minutos antes del paso del vehículo. Una coincidencia que repiten como si fuera normal, pero no lo es. Hay algo enterrado bajo esta historia que no es el fuego, ni la velocidad, ni la mala suerte, es el miedo, el silencio. El peso de un secreto que se llevó a 2 hombres y dejó a una mujer sola gritando, en medio del ruido y del olvido, sin que nadie quiera escucharla, sin que nadie quiera mirar más allá del ídolo del balón. Porque eso implicaría admitir que no fue solo un accidente, que tal vez fue una advertencia, una maniobra, un encubrimiento,
algo que no estaba destinado a saberse, pero que sigue latiendo en cada palabra que María pronuncia entre lágrimas, en cada espacio en blanco del expediente, en cada imagen desaparecida en los archivos que alguien no quiere que veas. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya lo sientes, algo no encaja, algo está fuera de lugar, y lo que viene a continuación te cambiará para siempre. Cuando María creyó haber tocado fondo, apareció un nombre. En una de las carpetas antiguas de André, mientras revisaba sus archivos físicos para ordenar papeles del seguro, encontró una tarjeta de presentación. Fernando R., asesor deportivo en jurídico. El reverso tenía una fecha escrita a mano. 11 de junio 13:0, Hotel Vértice, Salamanca. María no recordaba que André le hubiera mencionado jamás ese nombre. Decidió buscarlo. Lo encontró. Era un ex representante, caído en desgracia tras un escándalo de manipulación de fichajes juveniles. Había trabajado con promesas del fútbol portugués, incluido Diogo en sus inicios. Alguien lo había sacado del medio, silenciosamente. María lo contactó fingiendo ser una interesada en representación legal. La voz al otro lado del teléfono tembló cuando escuchó el nombre André Silva. Ese chico no tenía idea de dónde se estaba metiendo, dijo Fernando. Me buscó porque tenía documentos que podían hundir a más de uno. Pensaba que podía negociar, no denunciar. María se sintió helada. André aparentemente había conseguido acceso a contratos modificados, falsificaciones de fechas de transferencias y un rastro de pagos en efectivo no declarados entre agentes y clubes. Todo vinculado al ascenso meteórico de Diogo. Un sistema sucio para fabricar ídolos. Y lo más escalofriante, André pensaba hablar. No por venganza, sino por justicia. Porque no soportaba la corrupción que devoraba el fútbol desde dentro. El contenido de la carpeta desaparecida, según Fernando, podía implicar a entrenadores, directivos y hasta a un político vinculado con el club de Zamora. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno sabía, es si André ya había compartido algo de esa información y con quién. María ahora no dormía. Recibía mensajes codificados en las redes, de perfiles falsos que desaparecían horas después. Uno le envió un solo mensaje. Busca en la nube. Él hizo una copia. Esa misma noche, forzó la recuperación de archivos de la cuenta de Drive de André. Nada. Pero al revisar las ubicaciones recientes, descubrió que había accedido desde una IP vinculada a un café internet de Valladolid, el día antes de morir. ¿Había subido esos documentos allí? ¿Alguien más accedió luego? Pero la bomba no fue esa. Fue cuando María confrontó a la madre de Diogo en una cena familiar silenciosa después del funeral. ¿Sabías que tu hijo menor iba a denunciar al mayor? La mujer se puso blanca. No negó, no respondió, solo se levantó y se fue. Días después, María recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía impresa. Se veía a André en una habitación de hotel, conversando con un hombre de traje. Y detrás de él, semioculto en un espejo, otro rostro. El chofer personal de Diogo, que según el club no estaba en la ciudad aquel día. ¿Por qué mentir? ¿Por qué estar allí? El mismo chofer que desapareció semanas después y cuya familia denunció la desaparición solo para luego retirarla, misteriosamente. El coche en el que murieron no era de Diogo, como se dijo inicialmente. Era alquilado. ¿Por qué alquilar un deportivo de lujo si Diogo tenía varios? Porque era más fácil hacerlo desaparecer de los registros. Porque la matrícula no estaba a su nombre. Porque si algo salía mal, no había manera directa de vincularlo con nadie. Y la cámara del túnel, la que debía haber registrado los últimos segundos antes del impacto, fue desactivada manualmente. Un informe técnico, filtrado anónimamente a un periodista independiente, demostraba que alguien con acceso había cortado la transmisión durante exactamente 17 minutos, el margen justo en el que ocurrió la explosión. El reloj fue la clave, pero no el final. Días después María desapareció. Su móvil apareció en una gasolinera con un audio reciente. Una voz decía: «Lo siento, María. No fue mi decisión. Ellos no perdonan. No puedes salvar a Diogo. Él eligió».
Yo obedecí. Desde entonces. María vive escondida, protegida por miedo. No quiso hablar más. Solo dijo, ahora sé la verdad y duele más que la mentira. El caso fue cerrado como un accidente, pero tú y yo sabemos que no lo fue. Cámaras cortadas, pruebas perdidas. Diogo desapareció del mundo. No se sabe si por culpa o por miedo. Si esta historia te conmovió. Si crees que André merece justicia. Suscríbete, activa la campana y únete a nosotros. Donde la verdad no se entierra. Deja tu opinión. ¿Crees que Diogo fue víctima o sabía más de lo que dijo? Te leemos.